¿Quién ganaría entre Biden y Trump si las elecciones fueran hoy? Esto dice una encuesta. Un pequeño margen daría el triunfo en las elecciones presidenciales a Joe Biden sobre Donald Trump. Así lo reveló una encuesta del New York Times y Siena College. A la pregunta sobre si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? El 45% de los participantes se decantó por el actual mandatario, una opción con más apoyo que el 42% que eligió al republicano. Estos son los datos. La encuesta del New York Times se realizó entre el 6 y el 14 de septiembre y contó con la participación de 1.399 votantes. A pesar de la relevancia de la pregunta mencionada, el estudio giró en torno a la figura del expresidente, especialmente después de las investigaciones por parte del Departamento de Justicia y el comité que averigua los detalles del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Sobre cómo es visto el republicano, el 53% respondió que de manera desfavorable, por el 44% que dijo apoyarlo. Respecto a cómo respondió Trump a las elecciones presidenciales del 2020, el triunfo de Biden, el 54% indicó que fue muy lejos y amenazó la democracia nacional, mucho más que el 38% que señaló que el republicano reclamó de manera justa. Por último, se preguntó sobre si Donald Trump ha cometido crímenes federales y más de la mitad de los encuestados, el 51% dijo que sí. Vayamos al grano. Una nueva disputa entre Biden y Trump en unas elecciones presidenciales luce como una opción nada descabellada. Desde el lado del demócrata se espera que vuelva a aparecer como la figura de su partido, pese a la baja aprobación de su gobierno en los últimos meses, mientras que el republicano podría hacer su anuncio luego de las elecciones de medio término. Otros nombres de la política estadounidense podrían intervenir, aunque se espera que ninguno con tanta fuerza como el actual mandatario y su predecesor. La demócrata Kamala Harris, actual vicepresidenta, y el gobernador Ron DeSantis, republicano de Florida, son parte de los posibles rivales en las primarias de cada partido. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Los informes sobre los problemas de Putin se acumulan. Los informes desde Rusia sugieren un ejército y un líder en necesidad desesperada. Manifestantes contra la guerra han sido arrestados y reclutados directamente en el ejército, según un grupo de monitoreo. Quienes se niegan pueden ser castigados con una pena de prisión de 15 años. A los convictos se les ha ofrecido la libertad a cambio de luchar en el frente. Reservistas y ciudadanos han sido llamados al servicio de una movilización parcial de 300.000 personas que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras los líderes mundiales se reunían en las Naciones Unidas en Nueva York y lo condenaban, el presidente ruso Vladimir Putin estaba en casa luchando por recargar su agotada maquinaria de guerra. Su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, estuvo notablemente ausente cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pronunció un mensaje abrasador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, documentado en lo que denominó crímenes de guerra de Rusia desde febrero. Si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania termina, dijo Blinken, prometiendo que Estados Unidos mantendría su creciente apoyo a Ucrania. El ejército de Rusia se divide mientras Putin se involucra directamente. Katie Bolilis, de CNN, informó el jueves que Putin está dando instrucciones directamente a los generales en el campo, lo que sugiere un nivel de microgestión poco común en la guerra moderna y evidencia de la disfusión del ejército ruso que la guerra de Ucrania ha descubierto. Hay desacuerdos significativos sobre la estrategia con los líderes militares que luchan por ponerse de acuerdo sobre dónde concentrar sus esfuerzos para apuntalar las líneas defensivas, dijeron varias fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense, según Lilies. ¿A qué rusos afectará esta movilización? El costo para Rusia ha sido bien documentado, pero estos nuevos informes sobre alcanzar a su ciudadanía y sus cárceles sugieren un nuevo capítulo de militarización. En un discurso, Putin anunció que la movilización parcial se centraría en reservistas con experiencia militar previa, pero la letra pequeña de su decreto escrito planteó dudas sobre si cualquier persona sin discapacidad podría ser obligada a usar uniforme. El equipo internacional de CNN señaló: el significado final de la aparente discrepancia aún no está claro,
y queda por ver si el Kremlin tiene ganas de una movilización más amplia de la población civil en general. Hay evidencias de que algunos rusos no están interesados en esperar para saber hasta dónde llegará la movilización. CNN Travel informó sobre un aumento de interés en los vuelos fuera de Rusia. Fotos de largas filas de tráfico en las fronteras terrestres de Rusia sugieren que la gente está huyendo del país hacia Kazajistán, Georgia o Mongolia, arrastrando a más rusos a la guerra. Putin ha declarado la guerra de facto en el frente interno, no solo a la oposición y a la sociedad civil, sino también a la población masculina de Rusia, escribió Andrei Koleniskov, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace y autor de varios libros sobre la historia política y social de Rusia, en un ensayo para CNN. Rusia no puede apoyar a las nuevas tropas. Simplemente obligar a la gente a entrar en el ejército no resolverá los problemas de Putin, según un agudo análisis de Brand London de CNN. El agotado ejército ruso no tiene la capacidad de entrenamiento ni los suministros para tanta gente. Si terminan enfrentándose a las armas ucranianas en el frente, escribió London sobre las convocatorias, es probable que se conviertan en las bajas más recientes en la invasión que Putin comenzó hace más de 7 meses y que ha visto fracasar al ejército ruso en casi todos los aspectos de la guerra moderna. London citó el sitio web de inteligencia de fuente abierta Oryx, que utiliza solo pérdidas confirmadas por evidencia fotográfica o de video para documentar la pérdida de Rusia de más de 6.300 vehículos, incluidos 1.168 tanques, desde que comenzaron los combates. Disidentes ven avances. Nadia Tolokonikova es la disidente rusa y miembro fundadora del grupo de activistas y artistas conocido como Pussy Riot. Pasó 2 años en una cárcel rusa y dijo el jueves en CNN que a los rusos les resultará más difícil oponerse a Putin. Conozco mucho el precio de protestar en la Rusia de Putin, y este precio está creciendo día a día, con Putin cada vez más incómodo con su oposición en la arena geopolítica. Pero ella dijo que el movimiento contra él está creciendo. Las personas que se oponen a Putin tienen poder real, y esa es la razón de la represión de Putin sobre nosotros, dijo. Estamos construyendo una Rusia alternativa con valores que son diferentes a los valores de Putin. Queremos ser parte de la civilización occidental. Crisis de las democracias. Si bien las noticias de Rusia parecen muy malas para Putin y las noticias de Ucrania sugieren que el ejército ucraniano continúa superando todas las expectativas, todavía es difícil imaginar un cambio de liderazgo allí. Está atrincherado, como hemos dicho antes, hasta que el gobierno se vuelva contra él. No ocurre lo mismo en las democracias, donde los líderes van y vienen. Por lo tanto, también vale la pena monitorear otra historia geopolítica de la reunión de la ONU en Nueva York, que en última instancia puede ser una sobre la fragilidad de las democracias occidentales. En una entrevista exclusiva en Estados Unidos con Jake Tapper de CNN, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió sobre esta crisis. Creo que tenemos una gran crisis de democracias, de lo que yo llamaría democracias liberales. Seamos claros al respecto. ¿Por qué? Primero, porque ser sociedades abiertas y ser democracias abiertas y muy cooperativas ejercen presión sobre su gente. Esto podría desestabilizarlos, dijo Macron. Paul LeBlanc de CNN señaló que los comentarios de Macron hacen eco del amplio esfuerzo del presidente Joe Biden por enmarcar la competencia global del siglo XXI como una definida por democracias versus autocracias. El presidente de Bolivia, Luis Arce, asegura que las relaciones con Estados Unidos no mejorarán. El presidente, por otra parte, cree que el pueblo está resentido con la Unión Europea por el golpe del 2019. El presidente de Bolivia, Luis Arce, indicó este miércoles que las relaciones bilaterales con Estados Unidos no tendrán mayores cambios y señaló que el pueblo boliviano está resentido con la Unión Europea por su participación en los hechos del 2019. El jefe de Estado continúa cumpliendo una agenda oficial en Estados Unidos después de participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En una pausa a sus reuniones bilaterales, concedió una entrevista a la cadena Russia Today, RT, en la que se refirió a las relaciones que desde su gobierno se mantienen con el país norteamericano y la Unión Europea. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.